El día de ayer se anunció completamente de sorpresa Escape from Playtime, con nuevas imágenes, descripciones de sus mecánicas y hasta un nuevo tráiler. Es por todo esto que en el video de hoy voy a explicarte absolutamente todo lo que tienes que saber de este título que parece será el sucesor espiritual de lo que alguna vez fue Project Playtime. Sin nada más que decir que recordarte que subo videos casi todas las semanas, te pediré que me dejes una suscripción porque falta muy poco para alcanzar los 600,000 suscriptores y tu aporte sería más que suficiente. Buenos días, tardes o noches y empecemos de una vez. Si han visto mi canal durante los últimos meses, seguramente se han percatado que hemos estado conversando sobre que Mob Entertainment estaría desarrollando en secreto un nuevo título multijugador que llegaría para reemplazar a Project Playtime tras su cancelación. Realmente creíamos que sería llamado como Experimento 82626, terminaría siendo llamado como Escape from Playtime, un nuevo juego que nos haría tomar el papel de los Smiling Critters que vimos en el capítulo 3 de Poppy Playtime, y que parece será la filtración que conocíamos de un supuesto juego que se llamaba como Smiling Critters Survivors. Aunque de momento no hay una fecha oficial de lanzamiento confirmada, sí que hay muchísimos detalles interesantes que fueron revelados desde su página de Steam y del propio tráiler que seguramente estén viendo en pantalla. En el juego protagonizaremos a uno de los Smiling Critters que hay, en una aventura donde tendremos que treparnos, correr, escondernos o arrastrarnos por diferentes superficies de la fábrica mientras somos cazados constantemente por uno de los varios monstruos confirmados que habrá. El juego generará mapas de manera procedural, por lo que no se tratará únicamente de un solo mapa fijo, sino que cada mapa será completamente diferente y tendremos multitud de partidas distintas donde junto a nuestros amigos tendremos que ir atravesando diferentes zonas de Playtime Co, mientras nos acosan estos personajes de la saga. De momento sabemos que los personajes enemigos que estarán dentro de este título serán la profesora Miss Delight del capítulo 3, Bunso Bunny del capítulo 2, Catnap igualmente del capítulo 3, Candy Cat y Boogie Bot que también hicieron aparición en el capítulo 1. Cada uno de estos personajes tendrá una mecánica distinta y harán diferentes cosas a lo largo del mapa. Miss Delight, por ejemplo, seguirá conservando su mecánica de Weeping Angel, que ya tenía. Catnap rociaría con su gas en una de las salas. Boogie Bot será un robot que alertará y avisará de tu presencia. Bunso Bunny atacará desde el techo de una manera similar a los Barnacles de Half-Life. Y Candy Cat, que seguirá al jugador para acosarlo y dispararle todo tipo de bolas de chicle. Ninguno de estos monstruos será controlado por jugadores, sino que serán controlados por la propia IA del juego, por lo que realmente nuestra misión parece será evitarlos a toda costa. Además de lo susodicho, en las imágenes promocionales que nos ha mostrado Mob Entertainment, se puede ver que los Smiling Critters tienen diferentes prendas o cosas que los caracterizan. Por ejemplo, Dog Day posee un casco de minero, lo que me da a entender que quizás su rol es el de ser un explorador. Crafticorn tiene una especie de botiquín de primeros auxilios, por lo que quizás su papel sea para curar. Y así podríamos ver que los Smiling Critters tengan diferentes papeles dependiendo de lo que te toque en la partida. Se sabe que el juego tendrá un estilo bastante parecido a los títulos Friends Love, que es como suelen llamar a este estilo de videojuegos donde juegas con amigos, y también incluirá un chat de voz de proximidad, por lo que no será completamente necesario estar en llamada de alguna aplicación externa, sino que desde el mismo motor del juego, entre amigos se pueden comunicar para así coordinar el escape de la fábrica. Por lo que nos han dicho los desarrolladores, todo parece indicar que este título será canónico a la historia de Poppy Playtime y que sucederá después de los eventos de The Hour of Joy, por lo que los elementos vistos en este juego y las posibles actualizaciones que veamos de este mismo aportarán datos importantes de la historia de Poppy Playtime y no se enfocarán únicamente en ser cosas clave, sino que todo se complementará poco a poco. Esto me gusta mucho porque realmente pueden darle bastantes meses o años incluso el contenido del videojuego. Además de todo esto, se sabe que el título saldrá en Early Access, por lo que tendremos chance de jugarlo, aunque como muchos han sospechado, no será gratuito. Escape from Playtime será un juego que sí o sí tendrás que comprar para jugar, lo que personalmente creo que es lo más lógico considerando el factor riesgo que hay que este juego no termine siendo tan exitoso como
muchos creían que sería. Como detalle extra, el juego fue presentado ayer en la Future Games Show de la Gamescom, donde vimos que se anunció junto a una particular voz. Esto, acompañado de los tweets extraños que ha hecho Mob Entertainment, nos daría a pensar que quizás se trata de un nuevo experimento o del mismísimo prototipo que nos esté hablando. Now. The great work continues with new hands. Todo el asunto es bastante extraño, por lo que nos tocará investigar más a fondo a medida que se lance el juego, cosa que veo salir aproximadamente el año que viene. Ahora sí, el tráiler inicia mostrándonos que somos un Smiling Critter que cae del techo, mientras somos recibidos por Dogday. Luego de eso nos acercamos hasta un ascensor de donde caminamos y salimos junto con él, hasta llegar a una sala donde se encuentra Miss Delight. Al mirarla tenemos que mantener los ojos abiertos, porque al cerrarlos, esta se acerca lo suficiente para poder matarnos. Tras esto vemos a 3 Smiling Critters corriendo, saltando y trepando mientras resuelven diferentes puzzles, como activar una compuerta al usar una batería, bajar una palanca que abre una compuerta y activar a Barry, el carrito que habíamos visto anteriormente en otro video. Luego de eso vemos a Boogiebot activándose para perseguirnos y alertar de nuestra presencia, a Bugs Bunny atrapando a un Smiling Critters de la misma manera que un Barnacle del Half-Life, y a Miss Delight teniendo sus mecánicas parecidas a las que vimos en su capítulo. Luego de eso vemos diferentes escenas, como una donde sale Bugs Bunny, otra donde corremos junto con Dogday en medio de la niebla, y finalmente, tratando de escapar de la fábrica, nos ataca Miss Delight con su jumpscare. Curiosamente, si vemos el frame exacto del ataque de Miss Delight, nos daremos cuenta de que hay un cuadro negro que colocaron a propósito, como si quisieran ocultar algo. Y bueno, esto es todo lo que sabemos de momento de Escape from Playtime, el próximo juego multijugador que tendremos de Poppy Playtime. Honestamente me entusiasma bastante este juego, aunque considerando que gracias a él fue que terminamos viendo la cancelación de Project Playtime, la verdad es que tengo mis expectativas bastante bajas y no creo que lo mantengan durante tanto tiempo. Pero bueno, esperemos que me esté equivocando y que de verdad Mob Entertainment le esté dedicando toda la pasión a este proyecto, porque honestamente no luce para nada mal, y me parece que siendo un título distinto debería tratar de atraer a otro tipo de público. Yo honestamente siento que es una propuesta bastante buena, pero esperemos que de verdad no termine siendo cancelada. Pero ahora la pregunta va para ustedes: ¿qué les pareció este proyecto? ¿Creen que de verdad vale la pena? Los estaré leyendo abajo en los comentarios. Y antes de despedirme, por supuesto mandarle un saludo a los miembros del canal. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.